Bienvenidos a Queen Bee, tu podcast, donde las grandes preguntas se convierten en miel para el alma. Aquí, desde el corazón de nuestro Museo de las Abejas, nos reunimos para hablar de todo. Medicina estética, amor, ira, inteligencia emocional, maternidad, emprendimiento, entre otros temas universales que nos unen como una gran colmena. Hello, gente linda, bienvenidos a Queen Bee Podcast, en donde las grandes dudas se convierten en miel para el alma. Hoy estamos súper felices porque, siempre estoy muy feliz de todos los invitados que tenemos aquí en nuestro espacio, pero de verdad me encanta escuchar historias que se construyen con amor y que hay como una conexión muy linda, ¿no? En el fondo, que fue lo que pasó en este caso. Entonces, quiero que se presenten cada uno y nos diga un poquito quiénes son y qué hacen, antes de que yo diga. Bien. Claro. Yo ya empezando sin antes preguntar, ¿verdad? Bien, pues hola a todos, a todas. Mi nombre es Luz y soy directora de comunicación y arte en nuestra agencia de publicidad y comunicación llamada Where is My Brand. Eso es que hago, ¿verdad? Pero nos pediste que nos presentáramos, entonces lo que les puedo decir de mí, además de eso, es que yo estudié diseño de producto y también tengo una maestría en marketing, pero pues siempre me ha causado mucho rollo dedicarme a esto de las ventas. Sin embargo, le he encontrado mucho amor y creo que algo de lo que me mantiene los pies en la tierra es que bailo desde hace muchos años. Okay. Entonces, pues también es para mí una gran parte de mi celular porque siempre se me ha olvidado poner ahí el modo bien. El recordatorio de por favor apaga tu celular y vamos a darnos unos minutitos. Entonces, no pasa nada. Continuamos. No, creo que ya terminé. No, hombre. No, sí, de verdad. O sea, eso, que me gusta mucho bailar. Y pues digamos que mi disciplina es esa, la de la danza y las artes escénicas. Entonces, pues si les pudiera contar un poco más sobre mí, sería eso. Ok, muy bien. ¿Tú, Fer? Yo soy Fer. Yo estudié creación y desarrollo de empresas en el TEC de Monterrey. La verdad es que fue uno de mis retos más grandes de vida el saber qué estudiar, porque yo desde chiquito era súper curioso. O sea, neta quería hacer todo, ¿no? Quería estudiar medicina, quería ser chef, quería ser bombero, quería de todo. O sea, neta, era muy difícil para mí decidirme. Sí. Lo único que sabía que no quería era algo relacionado a la ley, ¿no? Y me topé con esa carrera en donde me daba la posibilidad como de aprender de muchas cosas. Entonces fue así como de sí, esa. Y también tengo una maestría en marketing estratégico y pues prácticamente desde hace ya 10 años me dedico a todo lo que es el tema de marketing y ventas. Y es algo que me apasiona bastante porque yo lo veo más que como vender, como una manera de poder contribuirle a las personas a través de sus negocios como para que puedan seguir creciendo, ¿no? Sí. Y a mí eso me emociona bastante. El poder echarle la mano a alguien es como algo que a mí me llena mucho. Y pues de mis aficiones, entre romperme las cosas, porque me encanta el deporte, pero he sufrido bastantes accidentes. ¿Cuál deporte te gusta? Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho... Creo que es de los más agresivos, ¿no? O sea, cualquiera de las lesiones que he visto... Fíjate que sí, pero me he lesionado más en el voleibol, fíjate. O sea, me encanta también el vóley. Y no manches, o sea, el vóley me destruyó las manos. O sea, tengo operada la mano 2 veces, esta mano también la tengo operada 2 veces. Entonces, sí ha sido un poco complicado y pues evidentemente ya tuve que dejar de jugar voleibol. Me gustaba escalar, ya no puedo escalar por las manos. En general todos los deportes que tengan una pelota. ¿Dónde lo intentaste? Yo no sabía esa. Sí, yo iba mucho a la Laborcita. No sé si en algún momento la llegaste a escuchar. Sí la he escuchado, pero nunca he ido, fíjate. Está muy chida. Y iba seguido, o sea, en la prepa iba yo creo que una vez cada 15 días. ¡Órale! Y la neta estaba muy chido, pero pues sí, ya no se puede. No manches. ¿Cómo ves? Sí. Oye, ¿y por qué dices que de pronto te cuesta esta parte de la venta? Lo sentí un poco pues cauteloso. Sí, tengo mucha cautela con ello. Resulta que toda mi familia, tanto materna como paterna, pues se ha dedicado a las humanidades, ¿no? Desde historiadores hasta comunicólogos,
o sea, prácticamente nadie en mi familia tiene, digamos, como esta profesión de las ventas, ¿no? O la profesión de tener un negocio. Uh-huh. Tengo mucha familia, digamos, como muy formada a profundidad, digamos, en la investigación y en todas estas áreas, pero nadie, digamos, como con este, no porque sea malo, ni mucho menos, sino con este espíritu de emprendedor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para mí siempre fue algo que me llamaba mucho la atención. Desde siempre me acuerdo que la publicidad en la tele me hacía desde llorar hasta decía, ay, ¿quién va a comprar eso con ese anuncio? Y desde muy chica pensaba eso, pero yo veía las ventas como algo como muy superficial. Uh-huh. Bueno, estudio diseño, me voy acercando a este mundo y también más o menos desde hace 10 años me dedico a esto. Desde hace 5 que tenemos la agencia. O sea, imagínate, la mitad del tiempo que nos hemos dedicado a eso lo hemos hecho juntos. Y bueno, pues Fer y yo, bueno, no nos has preguntado eso, pero ya me estoy adelantando. Pero es mi siguiente pregunta, entonces sí, cuéntanos. Fer y yo nos conocemos en la prepa, somos de generaciones diferentes, pero coincidimos en acciones que tenían que ver con, pues justo, ¿no? O sea, con las humanidades, con acercarnos a una manera espiritual o desde lo espiritual a la ayuda con los demás y para los demás. Y bueno, pues ya tomamos caminos diferentes en lo que estudiamos, etcétera, nos volvemos a juntar y yo como estudié diseño y él administración de empresas, bueno, vimos ahí como una oportunidad, ¿no? Sin embargo, creo que algo que nos ha unido desde siempre es pues eso que comentaba Fer hace rato, las ganas de que los negocios con quienes trabajamos prosperen, ¿no? Y el nuestro igual, ¿no? Porque sabemos que pues gran parte de la fuerza laboral, por lo menos en México, está en las pymes, ¿no? O en las MIPYMES incluso. Entonces, pues sabemos que echándonos la mano entre todos, pues el panorama va a ser siempre mucho mejor, ¿no? Claro. Y ahí es en donde yo encuentro como este sentido mucho más cercano a mí de dedicarme a esto, ¿no? A la publicidad, al marketing, etcétera. Y hay un montón de teoría que justo tiene que ver con las humanidades, aunque tenga que ver con las ventas, ¿no? O sea, sí hay que entender mucho sobre qué nos gusta, cómo nos relacionamos con los demás, claro, o incluso con nosotros mismos, y se refleja inmediatamente en nuestra manera de consumir, ¿no? Claro, totalmente. Totalmente. ¿Y qué fue lo que detonó esto de que ya se conocen y lo que sea y que digan, órale, va, o sea, vamos a emprender? ¿Qué fue esta chispa que se prendió? Fernando. Sí, digo, es que pues vamos a decir que cada quien tiene como su versión, ¿no? Pero yo hubo un tiempo en el que estuve trabajando en ciertos proyectos inmobiliarios, sobre todo cuando empecé, y la neta es que nos empezó a ir muy bien. O sea, a los clientes que yo traía empezamos a vender un buen y en ese entonces no se hacía mucho como el tema de vender a través de redes sociales. Entonces, como que no sé si fue el primero, pero sí fui como de los primeros detonantes en este aspecto inmobiliario aquí en León. Entonces, a los clientes les empezó a ir muy chido y me empezaron a recomendar. Y llegó un punto en el que, pues digamos que a mí ya me hacían falta manos, ¿no? Porque sí, literalmente me hacían falta manos. Y además lo que yo hacía, pues la verdad es que lo hacía muy orgánico. Aprendí por ahí muchas cosas de un primo, aprendí muchas cosas, pues ahora sí que topándome con pared. Pero en realidad yo siempre entendí que dentro de lo que yo hacía, yo soy muy creativo, pero yo no sé aterrizar mi creatividad en algún diseño, en algún video, ya en algo comunicativo, ¿no? Entonces pues yo sabía que necesitaba a alguien. Y la verdad es que llevábamos ya inclusive yo creo que algunos años sin hablar entre Luz y yo. Y pues la primera persona que se me viene a la cabeza es Luz. Me acuerdo muchísimo que estaba en el jardín de la casa de mis papás, porque fue en pandemia. Y le marco de que, oye, ¿qué haces? No, pues trabajando. Ah, ok, ¿en qué trabajas? No, pues ando en una agencia de wedding planners, pues ayudándole con todo lo que es tema de redes sociales y demás. Y le digo, oye, es que
pues digamos que necesito que te salgas de ahí para pues venirte conmigo. Le explico un poquito el proyecto, le expliqué un poquito el contexto. Y ella me dice así como de, pues lo voy a pensar. Y yo así como de, es que no lo pienses. O sea, neta no te conviene seguir siendo godín. Literal. Pues literal empezamos a decir, ese día, no sé, o sea. Sí, o sea, me acuerdo que yo te dije, mira, te manda este cliente, vele leyendo, ve entendiendo qué necesita, y pues con eso vamos a empezar. No, pero déjame ver. Y yo, no, o sea, déjame ver nada. Nos vemos el lunes. No, el sábado. Le dije, nos vemos el sábado para empezar a planear y demás. Ahora va. Y nos vimos en la oficina, la que actualmente es nuestra oficina. Y pues empezamos prácticamente en un escritorio. O sea, sí, era un escritorio y 2 computadoras. Ni siquiera era un escritorio para cada quien. No. O sea, era un escritorio para los 2. Y así empezamos. O sea, experimentando, creando juntos. Pues literalmente moviendo las fichas hacia donde las teníamos que mover, o hacia donde en ese entonces pensábamos que las teníamos que mover. Y pues bueno, después nos encontramos con 2 personas que nos ayudaron bastante, que en su momento fueron socios nuestros, que pues bueno, le aportaron mucho al negocio, le aportaron mucho a nuestro crecimiento personal, que también eso es importante. Y dentro de esas pues 2 personas extra que fuimos socios, los 4 de la agencia, ahorita ya nada más somos Luz y yo, pues de repente teníamos un equipo ya de 12 personas, ¿no? Obviamente teníamos muchos clientes. La verdad es que no te sé decir como la fórmula en la que llegamos a poder tener una agencia que nos dé tanta alegría y paz, ¿no? Hay algo que jamás me voy a explicar, el cómo llegaron tan buenas personas a nosotros. Honestamente, cada una de las personas que trabajan en WIMB, híjole, tiene un alma tan chida y le aporta su granito de personalidad a la agencia, y que la agencia honestamente no sería la misma si no estuviera cada una de las personas que está, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos esa es como la historia contada desde mi versión, ¿no? Claro que la versión de Luz, pues yo creo que va a ser un poquito diferente. Se levanta y se va. No es cierto. Adiós. No, yo estoy muy feliz, la verdad. Creo que eso, o sea, como te contaba, yo no me imaginaba teniendo un negocio. ¿Cómo fue esa toma de decisión de decir, ok, suelto esta parte segura, porque justamente dices que es un trabajo, y aceptarlo para dar el paso al abismo? Porque sí, pues no había, digo, sí ya tenías algo, pero no había una estructura o una seguridad. Totalmente. Como cuando eres emprendedor, que dices, bueno, te vamos a pagar. Pues no hay eso, ¿no? Es como arriésgate y... Vamos viendo, sí, literal. Exacto. Pues mira, como bien dice Fer, todos estábamos en la casa de nuestros papás en la pandemia. Yo estaba en el comedor en ese momento, no en el jardín. Y yo trabajaba, sí, como community manager en un despacho de gestión de eventos, pero en la pandemia. O sea, era una locura porque pues, en realidad no había chamba, ¿no? Y pues ahí lo que yo hacía, digamos que sí tenía mucho que ver con cómo encontrar la manera de transmitirle a las personas cómo celebrarse, aunque fuera en formatos diferentes. Pero, pues sí, o sea, digamos que... Sí se bajó mucho, ¿no? Porque sí, en ese momento había mucho caos y histeria. Muchísima incertidumbre. Sí, Fer te habla de ese momento y era justo octubre del 2020. O sea, hace 5 años. Yo no me acuerdo, honestamente. Yo sí. Sí tenemos versiones diferentes, pero sí se juntan en algún punto. Yo en ese momento trabajaba ahí, pero la verdad lo que percibía, pues, era muy valioso, porque pues era un sueldo, pero era, pues, simbólico al mismo tiempo, ¿no? Mi otro trabajo paralelo fue como diseñadora editorial de un apartado muy específico de la ONU México que se llama Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Okay. Y entonces yo trabajaba para ellos, pero en proyectos, o sea, yo no, digamos, tenía nómina, ni mucho menos. Entonces yo ya estaba entre resignada a ser freelancer, pero pues no me estaba dedicando al diseño de producto, pero el diseño gráfico siempre me llamó la atención. Bueno, un rollo. Me habló Fer
siento que suena muy apocalíptico esto de llevábamos años sin hablarnos. O sea, sí, pero tampoco tanto. O sea, siempre hemos sido muy unidos, nos entendemos muy bien, tenemos valores muy similares. Sin embargo, sí tenemos personalidades, yo creo, muy polarizadas, ¿no? Muy. Pero eso, pues creo que también hace un muy buen equilibrio. Y yo creo que lo que a mí me hizo decir, bueno, sí, fue que fuera Fer. Claro. O sea, porque, digo, han Si pasado... hubiera venido la propuesta de alguien más y no te hubiera dado la misma Tal seguridad vez. o confianza. Sí. Es seguramente eso. Porque, digo, claro que en estos 5 años nuestra confianza y demás, pues se ha ido fortaleciendo de maneras diferentes. Pero yo siempre he sabido que si a alguien le tendría que confiar mi vida que no fuera alguien de mi familia, sería Fer, ¿no? Y bueno, claro, teniendo el conocimiento de que su familia sí venía de... Bueno, esa tal vez ya es otra parte de la historia que no es mía, pero pues sabiendo que su familia sí ha tenido históricamente negocios, ¿no? A lo largo de toda su vida, dije, bueno... Sé que estoy con alguien que sabe de qué habla, ¿no? Sí. Y yo me dedicaré a hacer lo que me toca. Eso yo creo que fue lo que me animó a ello. Fer habla de otras personas que también estuvieron con nosotros como socios. Sin embargo, toda esta parte de generar o de empezar un negocio sí fue solo Fer y yo, y luego ya fueron uniéndose otras personas. Pero sí, yo creo que lo que me animó a dar ese salto al abismo y a la incertidumbre fue tener con quién hacerlo. Claro. ¿Y cómo fue esta parte o esta decisión en el momento que hicieron, ok, sí vamos, ya construimos como algunos pasitos, como dicen ustedes, ya tenemos, no sé, esta esferita, sí vamos a dar un pedacito extra a estos agregados? Que fíjate que fue bastante interesante porque digamos que las personas que se agregaron tenían como una agencia, vamos a decirlo, pero más de estrategia. Inclusive no sé si llamarle agencia, eran 2 personas prácticamente que se dedicaban como a darle estructura a negocios para apoyarles en la comunicación, ¿no? Y cómo comunicar las cosas. Entonces ellos contactan a Luz y Luz me dice, oye, pues es que tienen un proyecto que está chido, pero no tienen quien lo ejecute. Entonces, ¿qué onda? ¿Te animas? Y yo así como de, pues va, o sea, vamos a ver qué sale de aquí. Entonces empezamos a trabajar en ese proyecto en conjunto y la verdad es que se fue dando de una muy buena manera. Y luego a nosotros nos llegó un proyecto en donde requería pues prácticamente mucho más estrategia que ejecución. Entonces, pues ya de nuestra parte fue como de, oigan, ahora nosotros tenemos este proyecto, ¿qué onda? ¿Se animan? Y pues fue como de, va. Y así fue de manera muy orgánica, ¿no? Salieron los 2 proyectos muy chidos, salieron muy bien, los 2 tuvieron resultados magníficos en cuestiones de ventas, de recepción al público y demás. Entonces, pues ya fue el tema de, ok, esto está saliendo muy chido, ¿qué onda? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? O nos volvemos a separar y pues cada quien por su lado, o ya nos juntamos. Y fue una decisión muy difícil, honestamente, para mí, porque mi personalidad no sé cómo explicarlo, pero es bastante pues fuerte en cuestión como de liderazgo. Entonces yo sabía que al unir estas personas, obviamente tenían más experiencia que nosotros, tenían un camino más amplio que nosotros, porque pues, la edad que ellos tienen era bastante mayor. Y para mí era un tema de soltarlo. Entonces a mí me costó mucho trabajo, pero fue un como va, o sea, depende más de qué es lo que podamos construir en conjunto que de lo que yo quiera. Entonces ahí fue un tema de soltar el ego, soltar pues el liderazgo, soltar muchas cosas para poder ceder a personas que en realidad pues tenían más experiencia en lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces fue algo que en su momento sí me costó trabajo y creo que a Luz también. Sin embargo, pues fue algo que también rindió bastantes frutos, porque sí pudimos acelerar temas de crecimiento, sí pudimos pues aprender ciertas cosas. Y también hay cosas muy chidas que dijimos, eso no está tan padre, ¿no? Y no quiero ir hacia allá, o
sí está padre como toda la experiencia que estas personas tienen, pero creo que a nosotros nos gustaría manejarlo de diferente manera, ¿no? Entonces también el hecho de poder ir reconociendo que está padre de una cosa, que no está tan padre, y sobre todo cómo empatan los valores, ¿no? Porque algo que hemos creído siempre es que los negocios y las marcas son reflejo de las personas que están detrás. Entonces ya había cosas o detalles que no estaban tan pues en el camino o empatando tanto con la manera de pensar de Luz y mía. Entonces sí hubo un momento en que también tuvimos que saber decir hasta aquí, ¿no? Y creo que también costó trabajo, no son decisiones fáciles. En algún punto Luz daba la analogía que pues al final de cuentas termina siendo un divorcio, ¿no? Sí. Entonces fue algo complejo, fue algo que sí desestabiliza en ciertos puntos los negocios, pero que, híjole, retoman muchísimo mayor fuerza, porque cuando tú sabes identificar qué le falta a tu proyecto, pues sí está padre el decir, oye, hasta aquí hay que parar y poder pensar y visualizar otro tipo de estrategias que puedan pues dar otra estaca, otra pieza de fortaleza, ¿no? Entonces, más o menos así es la historia y pues bueno, insisto, yo tengo mi punto de vista y creo que Luz va a tener otro totalmente diferente. No, se parece mucho. Similar. Y dentro de esta estructura, bueno, ya me platicaron obviamente un punto importante, pero ¿qué ha sido uno de los mayores obstáculos que han tenido como equipo que ustedes están, que no sé, que pudiera mencionarse como un punto de quiebre y luego, pues, evidentemente siguen aquí, ¿no? Entonces, se fortaleció. Híjole. Y yo creo que ahí quizás sean diferentes los puntos, ¿eh? Sí, pues yo creo que suceden cada 3 meses. Porque más o menos justo es como el tiempo en el que logramos algo y luego lo tenemos que replantear y luego volver, ¿no? No sé si ha habido algo como súper fuerte como para decir nos tenemos que reinventar, pero lo que sí es que sí hemos resistido muchas cosas. O sea, eso es lo que yo creo, que más allá de pues brincar obstáculos o algo, o como una carrera, ¿no? Pues con lo que nos hemos enfrentado más bien tiene que ver con empatar nuestras formas de ver las cosas. Ese yo creo que ha sido como el punto, desde mi percepción, pues más difícil, ¿no? Y no por dificultad, sino por ceder, porque como te decía hace rato, ¿no? O sea, tenemos personalidades que son muy contrastantes, pero que además también compartimos muchas cosas, pero creo que no solamente entre nosotros hemos tenido que entendernos mejor, sino que todo nuestro equipo también nos ha hecho crecer un montón. Eso sí, yo lo agradezco muchísimo, y es que, o sea, yo no estaría tan contenta de mi trabajo o de a qué me dedico si no estuviera rodeada de la gente con la que trabajo. Sí. Porque pues siempre están enseñándome algo, aunque pareciera que soy yo quien está revisando y quien está como haciéndoles observaciones o llevando ciertos caminos, pues al final de cuentas quien lo ejecuta pues son ellas, ¿no? En su mayoría somos mujeres quienes formamos parte de la agencia, y eso para mí también es un punto que ha sido bien valioso de defender, ¿no? Porque sí. Hace no mucho vi unas estadísticas del INEGI sobre pues empleo, ¿no? Y decía en el año pasado, o sea, salieron este año, pero eran números del año pasado, y decía que solamente 5 de cada 10 mujeres en edad laboral tiene un trabajo estable, ¿no? Y esa, pues es el 50% de las mujeres que no tienen un trabajo que les retribuya lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Entonces eso para mí, de una u otra manera, sí es una defensa constante de poder dedicarnos a lo que nos dedicamos con un objetivo bien claro, que tiene que ver no solamente con dignificar y hacer relevante el trabajo
de nuestros clientes, que ese es nuestra labor, sino el de nosotras mismas, ¿no? Y que mucho de lo que hacemos pues habla por nuestro trabajo. Y yo creo que más allá que eso que decías como superar, yo creo que tanto Fer como yo hemos tenido que quitarnos de la cabeza un montón de demonios, la neta. O sea, desde ¿por qué estás haciendo esto? Hasta tú no puedes hacer eso. Hasta ¿quién te dijo que sí? ¿No? No sé, en eso sí somos bien similares, ¿no? Eso sí lo sé. Y yo creo que pues sí, tal vez el obstáculo más difícil que hemos tenido que enfrentar es a nosotros mismos. Sí. Ese tal vez sería mi punto de vista de eso en específico. Sí. Fíjate que, escuchando a Luz, yo creo que en lo personal, yo diría que a mí me ha tocado como lidiar con dos puntos muy difíciles, ¿no? El primero sí es mi mente. Yo soy una persona que se suele autosabotear demasiado fácil. Y el rodearme de personas, tanto como Luz como el equipo, y aquí sí voy a involucrar mucho a mi esposa, me han ayudado bastante a darme cuenta que lo que hago no lo hago por azar o no lo hago por yo creo, sino que la experiencia que en estos 10 años de chamba he venido pues trabajando y construyendo, eso sí de manera un poquito personal, obviamente rodeado de un equipo, pero pues sí aprendiendo y dándome de topes, me ha ayudado bastante a poder sobresalir en esos demonios, ¿no? Claro. O vencer esos demonios que Luz comenta, y a mí sí me ha costado bastante trabajo. Y yo creo que en lo personal también el segundo punto es el pedir ayuda. Híjole, a mí yo era una persona que a mí me costaba bastante el poder entender que no puedo hacer todo solo. Y yo por mi historia de vida y demás siempre pues me creía pues, todopoderoso, ¿no? Y híjole, mis compañeros de selección de fútbol y mis amigos te podrán decir que, híjole, pues este cuate nunca le pasaba nada, ¿no? Y el poder entender que de repente, pues mis manos ya no funcionan, que me lesiono, que crecí, que me equivoco, ya es un tema de decir, híjole, pues no puedes todo solo, ¿no? Y el toparte con esa pared es como de, wow. Las cosas en las que yo pensaba que sobresalía, pues sí, compadre, lo hacías en un círculo pequeño, lo hacías en la universidad, lo hacías en la escuela, lo hacías en un grupo social. Pero ya cuando sales a pues, las puertas laborales, ¿no? Ya donde hay 45,200 agencias en México y todavía cada día salen otras 20 y tienes que sobresalir en ese aspecto porque también obviamente el trabajo de los demás es súper valioso. Ahí es donde dices, no puedes solo. O sea, no hay manera en que pueda solo. Uh-huh. Y el encontrarme con un equipo que me soporte, no en personalidad, sino literalmente soporte. Un poquito. Pero sí me ha ayudado a darme cuenta que las personas no podemos hacer las cosas solas. Y me costó mucho trabajo y me sigue costando trabajo. Pero para mí ahora es más fácil el hecho de poder tener la confianza de voltear con cualquiera del equipo y decirle, oye, necesito ayuda, ¿no? Y no nada más para temas personales, sino, la neta, hoy vengo así y discúlpame si en algún punto a lo mejor me vas a encontrar distraído, pero vamos a ponernos a trabajar, ¿no? Y vamos a funcionar juntos. Entonces yo creo que para mí esos han sido los retos más grandes y el saber comunicarme. Híjole, sí. La comunicación es clave. Pero cuando aprendes a saber qué decir y cómo decir las cosas, creo que también la mayor de las asperezas puede limarse. Claro. Entonces, pues sí, yo creo que esos han sido mis retos. Claro. Total, pues siempre acuérdate de las abejas. La verdad es que justo fortalecemos mucho su filosofía porque una abeja pues en sí no hace la diferencia, ¿no? Pero el conjunto de abejas de verdad pues mantienen el mundo. Totalmente. En existencia, ¿no? Y sobre todo en equilibrio, que creo que es una de las palabras que hoy en día luego
perdemos de vista, ¿no? Sí. O sea, solemos irnos luego a los extremos en lo personal, o sea, mucho trabajo, o luego ya justo te saboteas un montón, entonces Sí. como que luego nos cuesta trabajo estar en el punto medio de equilibrio y fluir, ¿no? Entonces, esto que mencionas creo que es muy importante, es muy válido. Y también esto que dices de la comunicación, o sea, me gustaría que rascáramos un poquito sobre este tema de la comunicación, porque creo que también es pilar fundamental en las relaciones humanas, ¿no? 100%. Y que es algo que sí se escucha mucho y que mucha gente habla y que todo el mundo ubicamos y lo que sea, pero realmente poco sabemos pulir, como dices, eso que es la comunicación, que igual tú lo estudiaste también, pero, o sea, creo que es algo que todos entendemos, todos hemos escuchado, pero más bien no todos entendemos plenamente. Entonces me gustaría que por ahí nos dieran algunos tips de qué ha sido lo que más les ha funcionado. Híjole, fíjate que son cosas bien importantes o bien interesantes, mejor dicho, porque cuando a alguien le dices que tú sabes hacer algo, es como de, pues sí, tú piensas que lo sabes hacer, pero la otra persona en realidad a lo mejor no lo entiende de la misma manera. Entonces, la comunicación puede sonar muy sencillo en esos aspectos, ¿no? Oye, ¿cómo no vas a saber comunicarte? ¿Cómo no vas a saber hablar? ¿Cómo no vas a saber pedir las cosas? Pero en realidad, cuando te das cuenta que necesitas dar instrucciones de manera muy específica, que necesitas hablar con un cliente o con un prospecto para lograr una venta, entiendes que las palabras toman muchísima relevancia. Entonces, ahí es donde dices, híjole, creo que estoy medio tonto para hablar y creo que me hace falta habilidades para poderme relacionar con las personas, ¿no? Y para poder darme a entender de mejor manera. Porque es muy fácil llegar y decir, oye, pues no, el que no entiende es él o ella, ¿no? Yo claro que sí, yo claro que lo sé decir, yo claro que lo sé hacer. Pues sí, lo sabes decir a tu manera, pero no en un punto en donde un grupo en común te pueda entender. Claro. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta, a quitarte esos egos y a ver que pues no eres el único, no eres la persona que en realidad tiene que entenderlo todo, sino que tienes que ser una persona que sepa comunicarse para que las demás personas puedan entenderte, ahí es donde para mí estuvo la clave. Porque en un inicio yo era, pues necesito esto. Y nosotros contratamos normalmente, o en sus inicios, mejor dicho, a personas que estaban estudiando y que ahora que salieron de estudiar, pues ya forman parte del equipo, pero pues los formábamos. Entonces cuando yo llegaba y les pedía algo, ellos me decían, ¿y cómo lo hago? Y yo, pues así. No, es que no entiendo. ¿Cómo no vas a entender? ¿No? Y yo me inventaba en mi mente de, es que ¿cómo no entiende? Pero si lo que le estoy explicando es muy claro. Claro. Pues sí era claro para mí, pero no era claro para los demás, porque en realidad, insisto, mi manera de comunicarme no era la adecuada. Entonces, cuando te empiezas a quitar esas capas, cuando te empiezas a quitar esos, pues sí, maneras de pensar o formas de decir, oye, yo soy el único que tiene que saber las maneras de decirlo, pues no. Ahí es donde te das cuenta que te cuestan las cosas y que la manera de comunicarte es clave en todo. Y conforme vas puliendo esos detalles y te vas, insisto, como que quitando esas capitas de la cabeza, te vas dando cuenta que las cosas salen de mejor manera y que formas a las personas de mejor manera y que tu manera de ser también cambia y que tu manera de entender lo que te quieren decir cambia. Entonces dices, ok, aquí creo que sí, total, te diferente. vas reconstruyendo, ¿no? A lo que tú creías. Y sí, como bien lo decías, al final el equipo creo que, no manches, o sea, sí te hace construirte de otra manera, pues más sensata a lo que buscamos, ¿no? Sí, 100%. Y digo, creo que Luz también fue una de las personas que me enseñó bastante en ese aspecto. Porque yo siempre he sido muy torpe para muchas cosas. Y el tener una socia como Luz, a mí me ha hecho también aprender de ella. Y ella, la verdad, es uno de los pilares que tiene, es cómo se comunica. O sea, ella puede manejar al cliente más enojado, más furioso, más frustrado y en 30 minutos convertirlo en otra persona totalmente diferente. Y es como, o sea, es gracias a la comunicación. Claro. Entonces, creo que también ella tiene muchísimas fortalezas en ese aspecto y yo la he aprendido bastante en ese sentido. Claro. Puro teatro. Cuéntanos. Eso suena un reto. Ese es el secreto.
Estudiar teatro. Pues es que es eso, ¿no? O sea, uno cree que la lógica del mundo es la de uno. Y eso es, o sea, no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? Porque resulta que hay un montón de mundos. Y la cantidad de mundos que existe, pues es la cantidad de personas que creemos en ese mundo, ¿no? Uh-huh. O que creemos tener la realidad a la palma, ¿no? O sea, en la palma de nuestra mano. Y no hay nada más subjetivo que creer en la objetividad. Entonces, pues yo lo que diría sobre como pues tips o consejos de comunicación es hagamos las reglas de nuestra propia comunicación, ¿no? Que ese ha sido yo creo que un poco el secreto incluso del trabajo que hacemos para las marcas con las que trabajamos, que es, a ver, hagamos un lenguaje, ¿no? Creemos nuestra propia manera de expresar lo que sabemos y lo que ofrecemos y a partir de ahí digámoselo al mundo. Uh-huh. Yo creo que un poco así también es con las relaciones, ¿no? Es decir, cuando te digo qué necesito, pues cómo te lo digo, en qué tono, me estás entendiendo, estoy verificando, ¿no? Que esa comunicación esté siendo recibida o no. Yo creo que eso también es importante porque acordémonos que cuando decimos un mensaje, sí hay, digamos, el emisor, el receptor, está el mensaje, pero también hay un montón de ruido, ¿no? Incluso el ruido es parte del mensaje, ¿no? ¿Dónde lo dices? ¿Cómo lo dices? ¿En qué espacio? Si lo dices, por ejemplo, tenemos que hablar, ¿no? Entonces sí. Ahí también hay un montón como de, ¿qué hice? ¿En dónde la cagué? Sí. Pero yo creo que, pues si pudiera darles algún consejo sería, pongámonos de acuerdo primero, ¿no? ¿Qué significa qué? Cuando yo voy a hablar sobre algo que necesito, ¿cómo te lo voy a decir? O si necesito pedirte algo, ¿qué es lo que necesitas que yo te dé, ¿no? Entonces, ya no nada más es un tema de yo cómo me expreso hacia los demás, sino, sobre todo, si son posiciones o posturas de liderazgo o de dirección, pues, ¿qué es lo que necesita la gente o mi receptor que yo le dé, ¿no? Necesita tiempo, necesita referencias, ¿no? Otro montón de cosas que no solamente tienen que ver con lo quiero así, uh-huh. Sino pues desde dónde estoy hablando, ¿no? O sea, o cuál es el contexto con el que yo te lo digo. Que un poco es así, yo creo, la manera en la que yo he podido como pues comunicar. Más o menos lidiar con esto, que es, a ver, yo he visto esto, ¿no? O yo vengo de este lugar y cuando hablo de... Creo que estoy hablando de manera muy abstracta, pero cuando estoy pidiendo esto, en realidad me refiero a esto, ¿no? Y bueno, pues nada mejor que los trancazos para aprender, ¿no? Eso ¿Cuál ha sido del que más han aprendido? Yo creo que cuando un cliente... Ay, aquí voy a llorar. Cuando un cliente se ha quejado de nuestra manera de servicio, ¿no? Cuando para nuestros ojos era como muy puntual y era como buscando siempre la mejor solución y tal, y resultó que para los ojos del cliente no fue así, ¿no? Hubo, pues bueno, entre varios conflictos, etcétera, pero pues al final nos dijeron, ya no queremos trabajar con ustedes, no nos gustó la manera en la que nos trataron. Y ese para mí, fue yo creo que como el... trago amargo. Sí, uh-huh. Y decir, bueno, pues sí, ¿no? O sea, tal vez la regué en tal o cual cosa, pero pues cómo no me voy a quedar ahí, ¿no? O cómo no va a ser nada más un tema de, no, tú lo entendiste así, cuando toda mi buena intención estaba ahí. Pues sí, pero igual no bastó, uh-huh. ¿no? Entonces yo creo que pues también reconocer cuando no es suficiente y decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Así fue y ya. Sí.
¿no? También Sí, saber o sea, soltarlo. dejar que esa situación no te defina una como empresa o como persona, ¿no? Que decimos que al final, pues como dices, o sea, nuestra empresa es como parte de nosotros, ¿no? Entonces, si la critican es como directo al corazón, ¿no? Sí, total. Entonces sí, o sea, sí, justamente luego uno de los consejos que me decían es como, pues no te enganches con lo que te están diciendo, sino como resuelve y velo de manera como no con el corazón, pero para mí es de las cosas justo que más trabajo me cuesta, que es como, obviamente me lo tomo personal, o sea, Sí. obviamente me lo voy a tomar personal, lo que digas de la empresa me lo voy a tomar personal, Claro. pero sí he aprendido muchísimo porque sí justo te ciega de poder ver esto que dices, ok, bueno, sí, Claro. o sea, no me define, pero sí puedo mejorar esto, tienes razón, o sea, puedo mejorar esto, pues esto, pues no, o sea, esto es de ellos o así, y ya pensar como en frío y relajarte es... Creo que eso ustedes me lo podrán decir o no, pero sí creo que está padre como el hacer equipo hombre-mujer, porque sí creo que nosotras metemos un poco más el corazón. Digo, también la mente me queda claro, pero sí he visto, ahora que hemos grabado luego también a muchas partes masculinas y femeninas, o sea, he visto que de verdad nuestra manera de pensar es abismal, o sea, si ustedes piensan y resuelven de otra manera, que yo digo, pues sí, muy sencillo, ¿no? Muy obvio a como yo digo, no, yo ya estaba así haciendo un crucero a esto, no, a ver, ya, ubícate acá, bueno, sí, o sea, como que a veces sí necesitamos esa parte de, a ver, aterriza, ¿no? O sea, no sé, me pasa, pero ustedes que son esta parte de estos dos polos, que justamente haces mucho mención de eso, dos personalidades totalmente diferentes que creo que se mantienen unidas por estas diferencias, ¿no? Sí, yo creo que eso también ha sido como parte de por qué seguimos trabajando juntos y es que nos complementamos muy bien. Sí. Porque, digo, yo tengo amigos que se parecen mucho a mí o que nos parecemos, digamos, en personalidad y me ha costado muchísimo trabajo. Pues es que al final lo que te choca, te checa, ¿no? Pero, bueno, ese ya es un trabajo de cada quien. Yo creo que eso tal vez te lo podría contestar mejor Fer, porque interesante, ponte que de las 10 personas que somos, 8 somos mujeres, ¿no? Sí. Y 2 son hombres. Hasta ahora, ¿no? Digo, claro, hemos ido y venido y tal, pero en su mayoría casi siempre hemos sido mujeres. Y no es que yo tenga un problema como contratando a hombres ni nada, ni yo trabajando con ellos, no tiene que ver con eso. Bueno, tiene que ver con lo que te decía hace rato, ¿no? Acomodando, sí. O sea, si yo tengo la posibilidad de darle trabajo a mujeres, la voy a tomar. Porque aparte me parece justo y necesario. Pero no es como que yo rechace contratar hombres solo por eso, ¿no? Claro. No tiene que ver con ello. Pero creo que, o sea, quien tendría una mejor respuesta ante eso sería Fer tal vez, porque pues él es quien tiene que lidiar con una carga mayor del otro lado. No, fíjate que esa parte es bien importante, el poder tener varios puntos de vista. Y creo que yo lo aprendí desde casa. A mí me tocó estar en una familia, como bien lo comentaba Luz, que pues siempre ha tenido la fortuna de poder tener un negocio, pero también esa fortuna también ha sido una maldición, porque pues es una carga bastante grande, ¿no? El poder darle chamba a gente, el saber que pues tienes que tener la raya para el viernes, porque si no la tienes, pues la gente se queda sin comer, sin darle a su familia, sin comprarle los útiles al niño, sin poder ir a X lado, entonces se vuelve complejo. Y mi mamá, pues en realidad fue la persona con la que yo conviví mucho más este aspecto empresarial. Mi papá siempre se dedicó al calzado y tuvo, la verdad, muy buenos puestos y fue un gran líder en empresas de calzado, pero él no fue emprendedor, fue mi mamá. Entonces, ¿Tu mamá qué emprendió? Mi mamá emprendió temas de construcción, pues desde que yo tengo memoria. Ok. Entonces, además es un negocio de hombres, sí. La construcción. O bueno, históricamente. Sí. Entonces, a mí me tocaba ver cómo literalmente llegaban hombres a la oficina que no sabían quién estaba detrás de la constructora o de la inmobiliaria. Y cuando veían que era mi mamá, era, no, yo quiero hablar con un hombre. Era así como de... Y pues yo en la oficina, obviamente, jugando con mis carritos o viendo la tele, ¿no? Pero sí era así como de... Yo no entendía.
Yo estaba muy pequeño para entender. Y mi mamá siempre se montaba en sus pantalones y decía, pues, o conmigo o con nadie, y ahí está en la puerta, ¿no? Entonces, mi mamá siempre contrató mujeres que hacían un gran trabajo y que, pues bueno, prueba de ello son personas que a la fecha siguen trabajando en el negocio, ¿no? Y que tienen más de 20 años trabajando con mi mamá. Y yo fue algo que vi. Entonces, en realidad, yo lo atribuyo a eso, ¿no? Uh-huh. Mi personalidad también, pues, se lleva mejor con el ámbito femenino. No sé si por lo que viví, no sé si por las historias, no sé si por mi personalidad. La verdad es que no te sé decir el por qué. Pero también yo me siento muchísimo más cómodo con este lado femenino. Entonces, para mí, el escuchar, pues, a Luz, las historias que ha vivido, al equipo, específicamente a las mujeres, también las historias que han vivido, clientas que les ha dolido mucho emprender, la viva historia de mi madre que me tocó vivir en carne propia. Entonces, en realidad para mí siempre fue o en mi mente nunca fue la mujer vale menos o no puede hacer lo que hace un hombre, porque en realidad yo vi a mi madre hacer cosas que muchos hombres no hacían. Claro. Entonces, yo en realidad nunca he tenido este pensamiento de pues ellas no, fuchi, sino al contrario, a mí me han demostrado históricamente que son unas chingonas y que a mí me gusta rodearme de gente chingona. Sí. Porque el rodearte de esa gente, pues te hace crecer, Claro. ¿no? Y afortunadamente tuve la dicha de toparme con Luz, con mi esposa, con el equipo, que a mí en realidad me ha hecho tener muchísimas ganas de crecer y muchísimas ganas de redefinir mis pensamientos, mis actitudes, mi manera de ver la vida o de crecer, porque a ver, también vivimos en un país bastante machista, ¿no? Y que es inevitable el poder darte, pues excluirte de ese punto, mejor dicho. Entonces, cuando te das cuenta de que a lo mejor actitudes que tenías que tú pensabas normalizadas, que no estaban tan chidas, dices, ay, que no está tan padre, ¿no? Uh-huh. Y el poder sumar las habilidades masculinas con las habilidades femeninas, honestamente siempre va a dar un gran resultado, Claro. ¿no? Dando un poquito más como una respuesta aterrizada, luego Luz sí llega como con muchas cosas en la cabeza, historias que se hace y que luego le cuesta mucho no aterrizar, sino darle solución. Y hace poco escuchaba en otro podcast que los hombres estamos programados para resolver, ¿no? Entonces, a nosotros se nos ha inculcado ok, me estás platicando algo y a lo mejor no quieres que lo resuelva, Uh-huh. pero yo ya te estoy dando una respuesta. Entonces, no sé si es como algo que ya hemos practicado desde hace mucho tiempo, pero para nosotros sí es muy sencillo pues es que creo que hay 2 o 3 soluciones y te las planteo y ya tú eliges cuál, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es algo que también nos ha hecho pues bastante fuertes en ese aspecto. Porque también cuando yo traigo 2 o 3 problemas, que llego y los planteo al equipo o a Luz, y es como de, a ver, creo que te estás haciendo demasiado pelotas en tu cabeza y creo que, mira, lo podemos bajar de esta manera, de esta manera y de esta manera. Entonces es como de, wow, sí, las cosas no estaban tan feas como pensaba, ¿no? Complejas. Entonces, creo que esa es la manera en la que te puedo platicar de mi historia y de por qué me llevo pues también con el ámbito femenino. Sí, creo que totalmente siempre es bueno hacer justo como esta tribu que te apoya y que te ayuda a crecer, ¿no? Que te da un rumbo y te acompaña, justamente te da la fuerza cuando estás en tus momentos más débiles y cuando estás ya muy arriba también te dice, oye, relájate, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que creo que un equipo, pues al final sí se convierten en parte de tu familia, porque pues estamos todo el tiempo casi ahí. Entonces, qué bonito que hayan logrado concretar esto, como ustedes dicen, y que se haya hecho de esta manera tan fluida, ¿no? Que a veces uno cree que, no sé, que a veces no tenemos tanta estructura mental, pero va soltando un poquito y de verdad va fluyendo así todo como muy lindo.
me gustaría que, para ir como aterrizando, que me dijera cada uno algún tip que le gustaría que la audiencia pudiera escuchar, que dijeran, híjole, si alguien está en este momento de justo tomar una decisión de si suelta o emprende o no, o si sigue en su negocio, o si se asocia o no se asocia, o si crece el número de empleados o así, algo que le pudieran compartir en base a sus experiencias. Yo creo que, bueno, esta ha sido más como una frase que me he tenido que repetir mucho últimamente, y es perderle miedo a la incertidumbre. Porque no hay más constante que el cambio, y todos tenemos ese derecho de cambiar de opinión, de socios, de ganas, de lo que sea. Y a mí eso me ha costado mucho entenderlo, ¿no? O sea, tal vez más de lo que me gustaría, porque pues me gusta ser una persona con firmeza y me gusta ser una persona con convicción y segura, etcétera. Y entonces cuando cambio de opinión o cuando digo no o mejor sí, pues a mí los cambios o tomar decisiones que me generan incertidumbre me han costado muchísimo trabajo. Pero tolerar la incertidumbre creo que es algo que inevitablemente vamos a tener que hacer siempre, ¿no? Toda decisión implica eso. Y entonces yo diría que dejando de lado la incertidumbre o el no saber qué va a pasar o tratar de tener en la cabeza la ilusión del control, si suelto eso, ¿qué pasaría? O sea, si suelto, digamos, como ese miedo de que no sé qué va a pasar, ¿qué es lo que sí podría pasar? Ese yo diría que pues sería algo que dejaría por ahí, porque creo que muchas veces nos hemos limitado a un montón de cosas, ¿no? A un montón de escenarios, de relaciones, de actividades, de acciones que no hacemos porque no sabemos qué va a pasar después. Pero pues eso ni tú ni nadie, ¿no? Claro. Lo vas a ver. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho últimamente, como decir, bueno, pues de todas maneras no voy a saber qué va a pasar. Confiar. Entonces, listo. Sí, soltar un poco como este control, ¿no? Y saborear un poco también la incertidumbre, que es un proceso de incomodidad. Sí, pienso. total. Sí. Yo lo que les diría es pues que no tengan como tanto miedo a dar el paso, y que aprendan a tolerar la frustración, porque cuando dominas ok, me frustro, pero saldré de alguna manera, ¿no? Y dominas esa parte, pues esto que comentaba Luz de equivocarte, de dar el salto, se vuelve más sencillo, porque pues sí te equivocas y listo, a ver, eres una persona y pues da la vuelta a la carta y listo, lo que sigue. Pero si vivimos con el miedo de, ay, es que me voy a equivocar, ay, es que qué van a decir de mí, ay, es que me va a doler y es que me va a costar, y pues sí, todo, honestamente todo en la vida cuesta, todo en la vida duele. Sí, o sea, a ver, aprender a caminar te dolió, aprender a hablar te dolió, aprender a correr te dolió, aprender a hacer un deporte te dolió, ¿no? Y no te salió la primera, no te salió la segunda y probablemente no te salió a la enésima vez. Uh-huh. Pero va a llegar un momento en el que te va a salir y mediante toleres la frustración de una mejor manera, ese sentimiento feo de decir, ay, la estoy regando, me estoy equivocando, va a ir bajando, ¿no? Claro. Porque va a ser sencillo el, ay, pues le damos la vuelta. Claro. Y hay muchísimos ejemplos de vida, o sea, cuántos emprendedores, cuántos empresarios no invierten dinero o tiempo en personas, en empresas, en negocios y dicen, ay, bueno, ya, luego lo recupero, ¿no? Sí. Porque no le tienen miedo a eso, porque saben que pues se va a recuperar de alguna manera y que si sale chido va a ser muchísimo más chido que lo que van a perder. Claro. Entonces, pues eso es lo que yo les diría, neta, pierdan ese miedo, arriésguense y que si en algún momento pues necesitan ayuda, júntense de personas que sepan más que ustedes. Fortalecerlo, claro. Muy bien, muchas gracias. Qué lindo, pues me encanta concretar con
nuestras tarjetitas mágicas, porque la verdad es que siempre salen, de verdad es que es impresionante, pero siempre sale así el tino. Entonces, escoge la que tú quieras. Ay, a ver, esta. Y nos la lees. Muy bien. A ver, se las enseña así. Y dice, las emociones son pasajeras. Y dice, permito que la luz transmute mis emociones. En ocasiones la vida nos presenta retos y son estos retos los que nos llevan hacia la evolución de nuestro ser. No permitas que las emociones negativas bloqueen tu visión. Al contrario, al observar tus emociones logras comprender por qué estás donde estás y hacia dónde te debes dirigir. Toda emoción es temporal. Cuando transmutas tu emoción, transmutas la energía que emites. Muy lindo. Te lo juro, ¿ves? Siempre sale así. Muy bien, qué linda. Bueno, yo les enseño esta. Y lo que dice es, la energía creativa surge en mí. Con la imaginación, crea lo que quieras en tu vida. Puedes moldear tu mente inconsciente para mejorar cualquier parte de tu vida con eficacia y sin demasiado esfuerzo. Solo con visualizar y concentrarte en lo que quieres. Aquello que visualices lo empezarás a invitar en tu vida. Yo puedo escribir mi historia, yo puedo escribir mi futuro. Qué idea más brillante, hagámosla. Y algo que se me hizo bien chido es la frase que está enfrente. Porque la frase dice, yo puedo persuadir a mi mente subconsciente. ¿Ves? Nos encanta. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros, por compartir. Ahora díganos cómo los encuentran, que igual lo vamos a poner abajo, pero cómo los pueden encontrar para todos aquellos que quieran renacer y dejar florear su negocio. Bien. Ay, qué bonito. Sí. Pues nos encuentran en nuestra página web, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, como WIMB, W-I-M-B, grande, .mx, que quiere decir Where is my brand? Y bueno, todo lo tratamos de concretar en ese acrónimo y así es como nos pueden encontrar donde sea. Bueno, casi en donde sea, en YouTube todavía no. Todavía. Bueno, pero ya vamos a tener un episodio de ustedes en YouTube. Entonces nos van a estar en YouTube y Spotify. Entonces, fabuloso. Chicos, pues muchas gracias una vez más por acompañarnos. Muchas gracias por escucharnos y recuerden escuchar nuestro próximo zumbido. Hasta pronto.